Bueno, lo primero, buenos días. En el papel político de exalcalde de Bilbao, bienvenidos a Bilbao. Como os han hecho la putada de encerraros aquí muy lejos de la ciudad y no os podéis escapar, supongo que es el motivo de que me hayan traído para que os explique un poco qué es lo que ha pasado en Bilbao. Pero os recomiendo que si os podéis escapar cuando estéis por allí, os escapéis y no estáis todo el día con temas del agua. A mí también me han enseñado los temas del agua, aunque soy arquitecto, tengo muy buena gente y me los he enseñado, pero os voy a hablar de Bilbao. Deciros que Bilbao, Ernest Hemingway la definió como una ciudad minera rica y fea. Nació el año 1300, el 15 de junio de 1300, como una villa medieval. En 1511 se desarrolla mucho el comercio y la navegación marítima y la villa medieval se convierte en una villa mercantil. Nosotros teníamos uno de los principales yacimientos de mineral de hierro de Europa y a mediados del siglo XIX, sobre 1850, desde la cultura ferrona de explotación de ese mineral preindustrial, más la acumulación de capitales que se produce con la exportación de ese mineral a Inglaterra cuando nace la Revolución Industrial, aquí también surge la primera siderurgia moderna y, por tanto, nos convertimos en una ciudad industrial. Esa ciudad industrial tenía un problema, y es que no era una industria diversificada, era la industria básica, la industria pesada, la siderurgia, la construcción naval, los grandes bienes de equipo, maquinaria pesada, etc. Y todo eso nos fue muy bien hasta que en los años 80 del siglo pasado, sobre 1980, en esa década, eso entró en una profunda crisis y tuvo un impacto social y urbano muy grande sobre la ciudad. Decadencia de todo el sistema industrial, altos índices de paro. Nosotros el paro en el área metropolitana lo teníamos del orden del 25%, en algunos municipios como Sestao llegaba al 30%, tasas migratorias negativas, aquí había venido mucha gente del campo a la ciudad a trabajar de toda España, eso se empieza a volver para atrás, problemas de deterioro medioambiental y urbano, las ciudades industriales nunca habían sido buenas medioambientalmente, pero con la crisis eso se agrava mucho. Y trajo problemas de marginación social, pobreza, paro. Era la época de la droga, de la heroína, lo que se llamaba el caballo, y la ciudad se nos moría, se hundió. Y tuvimos que reaccionar a esa situación. No fue un problema exclusivamente de Bilbao. En el mundo occidental, en Europa y en el mundo occidental, casi todas las ciudades de tipología de industria pesada tuvimos el mismo problema. Y a mí, cuando muchas veces me han invitado por ahí a dar conferencias en ciclos sobre transformación de ciudades, muchas de las ciudades que participaban en esos congresos tenían como leitmotiv, como objetivo de cambio de ciudad, la sostenibilidad, el medio ambiente, etc. No es políticamente correcto deciros lo que os voy a decir, pero yo prefiero ser sincero. Nuestra preocupación no era el medio ambiente ni la sostenibilidad, nuestra preocupación era el empleo. Esa terrible crisis y ese terrible paro que teníamos, cómo podíamos salir de él. Y evidentemente sabíamos que la base del empleo iba a estar, o estaba ya en el mundo, en el sector terciario, en el sector de servicios. Y teníamos que prepararnos para conseguir ese objetivo. Con esto tampoco quiero que saquéis la conclusión de que de haber sido todos trabajadores de la industria, decidiésemos pasar a ser todos camareros. Para nosotros, cuando digo camareros, también estoy caricaturizando el sector terciario, porque es mucho más sofisticado y mucho más rico, pero para entenderlos. Para nosotros la industria sigue siendo importante. El problema es que la industria hoy, mucho más tecnificada, mucho más rebatizada, estamos entrando en la 4.0, etcétera, genera riqueza, pero no genera empleo masivo como generaba la anterior. Pero no hay que renunciar a generar riqueza porque luego hay que repartirla. Y ese reparto se produce con el sector terciario y con el sector de los servicios. Por tanto, nosotros lo que tuvimos que hacer es una planificación tanto de carácter estratégico socioeconómico, como el que hacen las empresas, como de carácter físico, urbanístico, como hacemos históricamente los municipios. Y evidentemente todo objetivo de una planificación hecha por la administración pública busca el bienestar de los ciudadanos. Pero vosotros diréis, bueno, ya te ha salido el ramalazo político, porque eso del bienestar de los ciudadanos es como decir, amaros los unos a los otros. Y eso, digamos, es poco concreto y te han presentado como una persona un poco más técnica, que hiciste el plan y tal, y es verdad. Para mí eso hay que concretarlo un poco más. Para que una ciudad ofrezca calidad de vida a sus ciudadanos, tiene que ofrecer dos cosas. Primero, un sitio agradable donde vivir.
con buen medio ambiente, buenos paseos, oportunidades de ocio, acceso a la cultura, una vivienda asequible, etc. Un sitio agradable para vivir. Y la segunda cosa que tiene que ofrecer esa ciudad a sus ciudadanos es un mayor nivel de renta, más empleos y lo mejor remunerados posibles. Si cualquiera de vosotros vive en la mejor ciudad de España o de Europa o del mundo, la más bonita, y está en paro, no tiene calidad de vida. Hacen falta las dos cosas. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues con carácter general, las ciudades como Bilbao, industriales, de industria pesada, estos dos criterios eran, con carácter general, contradictorios. Éramos ciudades muy ricas y que generaban mucho empleo, pero poco agradables para vivir. Y el problema que se plantea es que cuando eso se te viene abajo y se te hunde, el deterioro medioambiental es el principal factor de pérdida de competitividad que puede tener una ciudad para atraer las actividades terciarias, los nuevos empleos del sector terciario, que para implantarse requieren entornos mucho más cuidados y mucho más selectivos. Por tanto, si yo os he dicho que nosotros fuimos una villa medieval, después una villa mercantil, después una ciudad industrial, teníamos que dar el salto a la ciudad postindustrial y cambiar todo el chasis físico de esa ciudad fea, sucia, industrial, en su momento rica, pero ahora hundida, para atraer las nuevas actividades económicas. Parece que antes yo he despreciado el medio ambiente y lo que os he dicho es que no era nuestro objetivo. Pero el medio ambiente es condición sine qua non para conseguir nuestro objetivo, y nuestro objetivo era el empleo. Hasta aquí os he tratado de explicar el por qué tuvimos la necesidad de cambiar. Ahora rápidamente el cómo de ese cambio. Lo voy a resumir en 4 pilares o en 4 elementos. El primero es lo que llamábamos la movilidad interna del área metropolitana y la accesibilidad del área metropolitana al exterior. Metro, reformas viarias, ferroviarias, aeropuerto, puerto, estar en buenas condiciones de infraestructuras. Sin olvidar tampoco las comunicaciones inteligentes, todo el cableo de fibra óptica, etc. Segundo elemento, los dos primeros son de carácter físico, de mi mundo, del mundo, digamos, de lo físico, del planeamiento. Los dos siguientes, los dos últimos, van a ser de carácter más socioeconómico. Segundo, también de carácter físico. Esto que os explicaba antes, mejorar la calidad de la ciudad, mejorar la calidad del aire, mejorar la calidad de las aguas del río. Lo que os trae hoy a vosotros aquí era un objetivo. Hacer una ciudad más bonita, con más parques, con más paseos, con más jardines, descontaminar todos los suelos industriales. Es decir, tanto en la parte medioambiental como en la parte urbanística física de la ciudad. Tercer elemento, y entramos ya en lo que podríamos entender que son cosas de carácter más socioeconómico, es la inversión en recursos humanos y la transformación tecnológica. Yo os he dicho antes que nosotros tuvimos uno de los principales yacimientos de mineral de hierro. La minería se agotó, nos la comimos toda. Pero hoy las ciudades en el mundo más ricas no son las que tienen más recursos naturales. Ojalá los tuviésemos, no hay que despreciarlas, pero las más ricas no son las que tienen más recursos naturales, sino las que tienen la gente mejor preparada. Japón fue un caso clarísimo, pobrísimo en recursos naturales y muy rico por la preparación de su gente. Por tanto, valores como el conocimiento, la creatividad, la dedicación, la motivación se tienen que asumir como un reto, porque el mundo que viene es el mundo del saber. Y el cuarto y último elemento es el impulso cultural, la cultura. Mirad, las actividades culturales, artísticas y también las de ocio y tiempo libre no solo son el mejor termómetro de la vitalidad de una ciudad, no solo son importantes para los que vivimos en esa ciudad, sino que es uno de los elementos que mejor ayuda a proyectar esa ciudad hacia el exterior. Y las ciudades competimos entre nosotras para atraer actividades económicas, atraer visitantes, atraer empresas, atraer actividades económicas, y la cultura es un buen elemento de publicidad y de atractivo de actividad económica. Bueno, hasta aquí os he explicado los 4 pilares básicos sobre los que sustentamos nuestro proceso de transformación. Miréis, bueno, vosotros diréis, me estáis metiendo un rollo terrible y a ver qué habéis hecho, y os lo voy a enseñar enseguida en unas diapositivas. Pero antes de pasar a esas diapositivas, digo, porque todo esto es teoría, está muy bien, algunos aspectos que han caracterizado la transformación. El primero era que quisimos poner la ciudad mirando al río. La ciudad le daba la espalda al río y los frentes de agua, al mar,
a un lago, a un río, son el elemento de mayor potencialidad urbanística que puede tener una ciudad. ¿Por qué le daba nuestra ciudad la espalda al río? Porque las orillas del río se habían colonizado de actividades industriales y portuarias, y la ciudad lo que realmente daba la espalda era a estos espacios industriales y portuarios. Trasladarlos a otros emplazamientos y poner la ciudad mirando al río era un objetivo. El segundo es que no hicimos un planeamiento convencional. Se miden las necesidades de suelo que vas a tener para las cosas que consumen suelo, la vivienda, el empleo, los equipamientos, etcétera, y calificas. No hicimos eso. Nos concentramos en las zonas desastre, en las zonas desmanteladas, en las zonas, digamos, de la crisis. Y se trataba de convertir las zonas problema en zonas de oportunidad, no de crecer, sino de transformarnos. El siguiente elemento es que pusimos un cierto acento en tener arquitecturas de calidad. Y diréis, ¿y por qué? Nosotros no pretendemos ser una ciudad turística, pero de lo que estamos muy escarmentados es de tener el monocultivo económico que teníamos con la industria. Es muy peligroso tener todos los huevos puestos en la misma cesta. Se te cae y se te rompen todos. Y lo que había que hacer era diversificar la economía. Y dentro de esa diversificación, en esa cosita de quesitos que se hacen, pues ahora tenemos un 6, como mucho aspiramos a tener un 8, también nos interesaría tener eso en actividad turística, que es una industria muy actual y muy de futuro. Pero claro, cuando se dice turismo se dicen muchas cosas. Hay turismo de sol y playa, turismo de sitios arqueológicos e históricos, turismo sanitario, turismo religioso, a la Meca o a Santiago, o a Roma o a Jerusalén, turismo de naturaleza, y cada ciudad tiene que saber buscar el nicho de turismo al que pueda aspirar. Y el turismo al que nosotros podíamos aspirar era el turismo urbano y de congresos, y para eso tener arquitecturas de referencia era importante. Y ya, antes de pasar a visualizar las diapositivas, lo último. Un proceso de este tipo es pluricompetencial y afecta a muchos sectores y a muchas personas, requiere el partenariado. Y la disciplina en materia de planificación estratégica normalmente pone mucho el acento en el encuentro de lo público y lo privado, lo importante que eso es. No fue la clave de nuestro éxito, porque no le quiero quitar importancia, es importante, pero no es difícil de conseguir, salvo que le plantee mal. Si yo me dirijo al sector privado para pedirle que haga cosas por la sociedad, me estoy equivocando. El sector privado no está para eso. Pero si yo me dirijo al sector privado para encargarle cosas que son su negocio, su actividad, y cobra su beneficio industrial, no estoy hablando de pelotazos especulativos, sino su beneficio industrial, para eso está el sector privado y entra. Y por tanto eso no es lo complicado. El sector privado no tiene que hacer cosas por el bienestar de los ciudadanos, lo que tiene que hacer es simplemente pagar los impuestos que le tocan. Lo que es mucho más complicado es el encuentro de lo público y lo público. En nuestro caso, del Gobierno de España, del Gobierno vasco, del Gobierno de la provincia de Vizcaya y del Gobierno municipal. Ponerlos a todos, que son muy celosos de sus competencias y muy celosos de sus presupuestos, creo que aquí tenemos un representante del Estado, ponerlos a todos a remar en la misma dirección, eso es mucho más complicado. Y os voy a poner dos ejemplos que entenderéis fácilmente. Que actividades sectoriales que son públicas, como el ferrocarril, que es público, o el puerto, que es público, y que se encuentran cómodos en una determinada posición, renuncien a su interés sectorial y se muevan o se trasladen en base al beneficio y al interés general, eso es más difícil de conseguir que luego, sobre esos suelos ferroviarios o portuarios que has liberado, contar con el sector privado para hacer viviendas, o hoteles, u oficinas, o lo que sea. Pero como os he dicho antes, bueno, pues está muy bien todo eso, pero ¿qué habéis hecho? Vamos a ver si lo visualizamos rápidamente. Primero lo que fuimos, nuestro paso de industria. Ya se ve el carro, siglo XIX, y éramos esto. Y hubiéramos seguido siendo esto si no entra en crisis. No fuimos muy listos y nos adelantamos a los acontecimientos con visión de futuro. No. Hubiéramos seguido siendo esto. Ahora la crisis a lo que nos enfrentamos, lo que nos pasó. Esto es hasta el año 94, 95. En esta situación estábamos cuando nos enteramos que la Fundación Guggenheim de Nueva York quería venir a Europa a poner un museo. Y les invitamos a venir. Evidentemente los americanos quedaron espantados. Si queréis, luego me preguntáis si por qué vinieron en el coloquio. Sí hay coloquio.
pero éramos esto, ¿no? Las huelgas, los follones por el cierre de las empresas, las inundaciones que tuvimos en el 83, que fueron ya también un detonante que terminó de culminar, de llenar el vaso. Y lo que teníamos que hacer era pasar de la ciudad marrón a la ciudad verde. Esto no es área metropolitana, esto es lo que se veía desde la ventana de mi despacho, a 5 minutos del ayuntamiento. Y teníamos que pasar de la ciudad marrón a la ciudad verde. La primera operación, la más importante, la ampliación del puerto exterior aquí fuera. El puerto de Bilbao nació aquí en el casco histórico y a lo largo de los siglos fue ocupando el río y a finales y muy principios del siglo XX se hizo el puerto exterior. Ampliar el puerto exterior tenía dos objetivos: liberar las orillas de actividades industriales y portuarias trasladándolos a otro emplazamiento y poder coser mejor esas orillas mediante puentes que estaban muy condicionados por las servidumbres de la navegación mercante. Por tanto, tenía que ser o de gálibo muy alto para que pasasen los barcos o tenían que ser practicables para que pasasen los barcos. Y los de gálibo muy alto unen territorios, pero no unen orillas, y los que unen orillas hoy con el tráfico eso es imposible. Y eso nos permitía empezar a coser. Eso, bueno, pues se amplía el puerto, no me voy a detener porque no tengo tiempo, y empezamos a hacer, digamos, puentes. Cuando veáis una fecha, esto significa el 5 de mayo del 97, es la fecha en que se ha inaugurado la infraestructura. La más antigua que vais a ver es noviembre del 95, que es el metro. Y empezamos a hacer, digamos, puentes. Vamos a ver también una serie de diapositivas sacadas desde el mismo sitio antes y después. Esta es la primera de ellas. Aquí teníamos en la margen izquierda un astillero, una fábrica de barcos, y aquí había una carretera que iba hasta el mar, que está a unos 12 kilómetros por todo el borde de la ría. Esto es antes, el mismo sitio después, donde estaba el astillero se hace el Palacio de Congreso y de la Música, y el borde del río, todos los bordes del río tratamos de que sean paseos. Aquí estaba la carretera y se hacen paseos. Antes, esto eran vías de grúas y aquí teníamos un ferrocarril de cercanías con una frecuencia alta que obligaba a que el recinto estuviese cerrado. La ciudad no se podía asomar al río. Antes, el mismo sitio después. Luego os explicaré qué hicimos con ese ferrocarril que iba por ahí. Antes, después. Antes, después. En esta intención de sacar paseos a lo largo de la ría, teníamos una zona donde teníamos una acera de 1 metro, no la podíamos ampliar porque teníamos el campus de la Universidad de Deusto y las viviendas, y sin quitarle sección hidráulica para que no aumentasen las inundaciones, movimos las dos orillas del río para poder sacar ahí un paseo. Esta se amplió, la otra se recortó y pasamos de la acera de 1 metro a un paseo. Pasamos de la acera de 1 metro a un paseo. En el casco viejo, que no lo podíamos hacer porque estaba construido de los dos lados, lo hicimos con soluciones en voladizo. Antes, después. ¿Qué hicimos con este ferrocarril? Pues en otra zona teníamos una trinchera ferroviaria que no era de pasajeros, que solo era de mercancías. Tiene problemas de deterioro medioambiental, zarzas, maleza, ratas. La ciudad limpia bien las calles, pero Renfe o Adif no puede limpiar igual de bien la compañía ferroviaria y por tanto hay un deterioro medioambiental. Por esta línea ferroviaria tenía anchura suficiente el espacio para meter además la vía de pasajeros que iba por el borde de la ría y la metimos por aquí. Como he dicho, estas trincheras ferroviarias, además del deterioro medioambiental, son auténticas barreras entre zonas de la ciudad. Esta también es una foto antes, esta va a ser la fachada de referencia, antes, el mismo sitio después. Esa fachada es esta. Y el tren sigue funcionando por debajo, es decir, el tren no está quitado, sigue por debajo, lo que pasa es que le hemos puesto una tapa. Antes, después, en una vista nocturna. Antes, después. Antes, después. La sección. Hemos convertido lo que era la trinchera ferroviaria en una avenida. Y aquí teníamos una estación que era de mercancías. Cuando es de mercancías no se justifica que esté dentro de la ciudad, en el centro de la ciudad. Y entonces lo que hicimos es trasladarla, porque además también es una auténtica barrera entre zonas de la ciudad. Es una barrera. La sacamos fuera y hicimos unas viviendas para financiar la operación y un parque. Y donde estaba esta estación de ferrocarril, ahora hay un parque que une las dos zonas de la ciudad.
hemos desmontado los escaléctricos estos del desarrollismo, que estaban los vecinos pidiéndolo y tal, y se desmontan también ese tipo de cosas para hacer la ciudad más amable. Nosotros no teníamos un río o una ría, teníamos una cloaca navegable, oxígeno cero, contaminación de metales pesados, nada de vida vegetal ni animal. Hicimos un plan de saneamiento integral muy importante, hemos recuperado, tiene más del 60% de oxígeno el agua de la ría, y hemos recuperado la vida animal y vegetal del río. La ría antes, la ría después. También hemos hecho muchos aparcamientos subterráneos porque hay que luchar contra el coche. Esta no es una foto antes, porque es mucho antes, es 1950, este es el ayuntamiento. Lo que quiero decir es que cuando el puerto va abandonando estas zonas, aquí tenemos los tinglados portuarios, el coche lo invade todo. Ahí mismo hacemos un aparcamiento y recuperamos los bordes para la ciudad, para que sean todos paseos. Incluso los tinglados portuarios, pues los domingos son mercados de flores, los sábados son mercados de productos agrícolas del entorno, de kilómetro cero, etcétera. Y eso nos permite peatonalizar, pues no solo el casco viejo como es aquí, sino otras calles de Bilbao, hacerla más amable la ciudad y más atractiva. Y hemos implantado el tranvía, el metro de Norman Foster, el aeropuerto nuevo. Esto no era unos Altos Hornos, sino que era un tren de laminación de acero. Aquí se traía el acero de los Altos Hornos para hacer chapa, para hacer coches o frigoríficos o para hacer perfiles. Y aquí hemos hecho el BEC. Teníamos una feria de muestras en Bilbao que se nos quedó pequeña y la hemos trasladado aquí, que es el Bilbao Exhibition Center. El nuevo Conservatorio de Música, la nueva Biblioteca Foral, el Bilbao Arena. Incluso en esta preocupación por las arquitecturas de calidad, el propio obispado en una zona nueva, pues su nueva parroquia también la quiso hacer con una cierta calidad arquitectónica, cuidando la arquitectura. Los antiguos cuarteles militares con Richard Royer también están en este momento en una ejecución avanzada, en una transformación. Nuevos hoteles, nuevos edificios, y esto es la Alhóndiga. La Alhóndiga era un antiguo almacén de vinos y licores. Supongo que a los arbitrios del alcohol pasaban por ahí. Esto ocupaba una manzana completa del ensanche, eso perdió la función de vinos y licores y la hemos convertido, como es muy grande, en un centro mixto de actividades culturales y de la salud o deportivas. Esta es la imagen de la Alhóndiga antes por dentro, la Alhóndiga después, con actividades pues, de salas de exposiciones, gimnasios, mediaticas, bibliotecas, etcétera. Incluso la piscina que está arriba, en el vestíbulo, se ve a los niños como nadan desde abajo. El parque tecnológico. El mensaje es que la calidad medioambiental no solo tiene que llegar a la ciudad, sino también a la industria, que en este momento es mucho más de bata blanca, mucho más tecnológica. Y que, por tanto, también hay que llevarla a los polígonos industriales. Hombre, yo no os voy a hacer trampa. No todos los polígonos industriales pueden tener esta calidad medioambiental, pero un parque tecnológico no deja de ser la caricatura en positivo, la avanzadilla que nos marca la dirección en la que va también la nueva industria. El cinturón verde que hacemos alrededor de Bilbao y algunas soluciones ahora les vamos a ver ya integradas. Voy a terminar en media hora. Esto es unos Altos Hornos, esto era incompatible con cualquier vivienda en su entorno. Esto es una foto antes, el mismo sitio después. Se desmonta todo, menos este edificio que era la central eléctrica del complejo, que se mantiene como valor de arqueología industrial, que es esta de aquí, y se hacen viviendas, parque y nuevas actividades económicas, nueva industria, pero esta es una industria limpia, incompatible y compatible con la vivienda, y eso permite hacer zonas mixtas para evitar también desplazamientos, de tráfico, etcétera. Este es el edificio que se mantiene, que era el edificio Ilner, la nueva industria que va apareciendo, que no tiene nada que ver con la anterior y que es compatible con la vivienda. Aquí también, con Arata y Sosaki, hacemos una apertura de lo que es la cuadrícula del ensanche, que tiene dos diagonales. Una de esas diagonales, la calle Ercilla, la abrimos a los dos paseos de Ribera. Y vamos a ver esta zona que llamamos Abandoibarra. Aquí había el astillero, una estación de containers por ferrocarril, una zona portuaria con sus tinglados portuarios y unos talleres y almacenes. Y aquí estaba además la barrera ferroviaria. Hasta aquí era mixta porque utilizaba mercancías y pasajeros, y a partir de aquí era pasajeros, que es la que hemos
desviándola aquí, en un punto anterior, la que hemos metido por la trinchera que hemos visto antes. Y se trata de pasar de la ciudad industrial a la ciudad postindustrial. Se desmonta lo que se puede desmontar. La parte de la estación de containers y del puerto todavía no la podíamos desmontar porque estábamos haciendo la ampliación del puerto exterior. Las cosas hay que trasladarlas, no destruirlas, si se puede. Y empezamos por los dos extremos haciendo los dos grandes equipamientos, el Museo Guggenheim y el Palacio de Congresos y de la Música. Esta es la maqueta del Palacio de Congresos y de la Música. Representa el último barco que se construyó en el astillero. Por eso es de acero corten, está hecho con arquitectura, con cuadernas navales. Esto representarían un poco los andamios. E incluso estas chapas que sirven para darle un poco de sombra, de movimiento a la fachada, recuerda a los barcos en construcción. Lo que pasa es que esto en el barco estaba por dentro para rigidizar los cascos y en el Palacio de Congresos está por fuera. La fachada urbana, la fachada al río. El barco no solo es de acero corten por fuera, sino que también es de acero corten por dentro y, como todos los palacios de congresos, pues tiene distintas salas, pero al auditorio principal, que tiene un aforo de unos 2.200 espectadores, se entra por pasarelas como los barcos. Es el último barco que se construyó en el astillero. Perdón. Del auditorio principal, una foto nocturna, el Hotel Sheraton, que ahora ya es Meliá, de Ricardo Legorreta, la Biblioteca de Deusto, de Rafael Moneo, el Paraninfo de la Universidad Pública de Sisa, y veis cómo va cambiando. Pues digamos, este edificio es este es este, se aprovecha el desnivel que hay excavando más también para hacer un aparcamiento debajo de esta nueva plaza, antes, después. La Torre de César Pelli. Y vamos a ver cómo va cambiando. Aquí teníamos un parque, el parque tal vez más antiguo de Bilbao, el Parque de Doña Casilda, y que tenía una forma triangular. El parque adquiere una forma cuadrada y también se hace un parque de ribera. Se van poniendo esculturas para reforzar el elemento cultural de la ciudad, antes, después. Antes, esta está sacada desde el otro lado. Los barcos se construían aquí en seco, que es donde está hecho el Palacio de Congresos. Estos eran los diques secos para traer barcos para reparar, para pintar, etc. Eso se desmantela y se guarda la grúa más antigua, que no era portuaria, sino del astillero de fabricación de barcos, y aquí se hace el Museo Marítimo de Bilbao, que contempla la doble historia tanto de la construcción naval como del comercio marítimo. El parque, que era triangular, se amplía a hacerlo cuadrado, con cierta calidad. El Museo Marítimo, un evento fuera del museo. El Museo Guggenheim. Y con la transformación hemos llegado más o menos hasta aquí. Estos son los diques secos del astillero. Esta era la antigua feria de muestras que hemos trasladado a aquello que os enseñaba antes, el BEC, y aquí estaba el campo de fútbol de San Mamés, que lo hemos trasladado aquí. Es decir, esto se ha llevado al BEC y el campo de fútbol es aquí. Y ahora estamos trabajando sobre toda esta zona de aquí, que es lo que llamamos Zorrozaurre, que es una península. Este es el curso histórico de la ría y este era un canal artificial que se abrió con carácter portuario, que en este momento estamos tratando de abrir esto para convertir la península en una isla. El campo de fútbol, que se ha terminado ya, y se trata de convertir todo esto en un nuevo elemento de ciudad. No todos los edificios se tiran. Este era el antiguo depósito franco que había en esa zona portuaria. Lo ha comprado la ingeniería Idón y le ha hecho un lifting de fachada. Solo le ha cambiado la fachada, pero por dentro no lo ha tocado y ha hecho, digamos, sus nuevas oficinas ahí. Y se trata de convertir esta península, abriendo el canal, en una isla que tendrá, digamos, usos mixtos. A nosotros nos interesa que no haya zonas residenciales, como antes os he enseñado, de la mezcla de industria con eso. Aquí también lo que queremos es que haya zonas mixtas. Por una parte, viviendas, 5.500 viviendas. Las viviendas traen otro tipo de actividades, el comercio normal, los abogados, los notarios, lo que sigue a la población. Pero además de eso, queremos también que haya industria. Industria de dos tipos. Industria tradicional y otro tipo de industria.
nosotros hemos hecho ya un pacto con el parque tecnológico que les enseñaba antes, que está en el área metropolitana, no dentro de la ciudad, para traer una unidad de parque tecnológico aquí. A eso le llamo industria tradicional, no la que hemos visto al principio, evidentemente, pero eso es industria tecnológica. Y el otro tipo de industria que queremos poner en una serie de pabellones que se van a conservar, mantener o en algunos nuevos, son lo que se llamarían las industrias creativas. Industrias creativas son las que mezclan el arte con la tecnología. Hacer aplicaciones para móviles, videojuegos, moda, diseño, audiovisual, ese tipo de industria también, junto con esa, digamos, de parque tecnológico o más convencional, queremos traer aquí para hacer esas zonas ricas y mixtas. Este es el proyecto que hemos hecho con Zaha Hadid, que falleció, como sabéis, y bueno, pues se trata de pasar de esto a esto, y es en lo que en este momento se está trabajando. ¿Qué ha supuesto esto, digamos, en materia de turismo? Del 94 al 2014, que es cuando yo me fui en el 15, el 14 era el último año que tenía cerrado cuando me fui del ayuntamiento y del consorcio, de la presidencia del consorcio de alcalde de Bilbao. Pues mirar, en visitantes hay más, pero visitantes que pernoctan en hoteles hemos pasado de 24.000 a 742.000. Congresos teníamos del orden de 88 congresos al año, ahora tenemos más de 1.000 congresos al año. Hoteles teníamos 39, en el 14 teníamos 69, se siguen inaugurando más. El aeropuerto tenía 1.425.000 viajeros, en el 14 teníamos 4.015.000, el año pasado tuvimos 4,5 y este año se espera cerrar con 5. Nunca había venido un crucero a Bilbao, evidentemente. Aquí en el 97 se inaugura el Museo Guggenheim, llegan los 2 primeros y va creciendo el número de cruceros y de cruceristas. Pero sobre el 2010 o por ahí se produce un cambio no solo cuantitativo, sino también cualitativo, que a mí me parece más importante. Bilbao no solo se convierte en una base de escala de cruceros, sino que es base de salida y llegada de cruceros, que salen y llegan de Bilbao. Es mucho más importante porque te mueve el aeropuerto, la gente se te puede quedar unos días en visita, mueves los hoteles, etcétera. Evidentemente, este proceso ha tenido muchos premios, los 2 más importantes para mí, el primer premio en la Bienal de Venecia de Ciudades frente al Agua de 2004 y el famoso Lee Kuan Yew, que es el Oscar o el premio más Nobel o el más importante del mundo en materia de transformación urbana, junto con otros. He visto que en este documento aparece ya que nos han declarado también hace 10 días la mejor ciudad de Europa 2018. Hemos conseguido este premio, está fuera de este plazo, pero bueno. Lo peor de todo es morir de éxito. Y lo peor es que en un mundo tan globalizado, en una aldea tan globalizada, como te quedas quieto, vas para atrás y por tanto hay que seguir trabajando para adelante. Y yo ya cuando salía del ayuntamiento en mi última época planteé un segundo plan estratégico. El primero es este que os he enseñado y que sí, que más o menos se visualiza. Y el tema consiste en que si hemos pasado de la transformación industrial que fuimos a la transformación urbana, que es esto que hemos visto, ahora hay que pasar, si hemos pasado de la ciudad fea y sucia a la ciudad bonita y amable, hay que pasar de la ciudad bonita y amable a la ciudad inteligente. Y el siguiente plan estratégico es cómo pasamos de la ciudad bonita y amable a la ciudad inteligente y del conocimiento. Muchas gracias, que me parece que me he pasado 5 minutos. Eskerrik asko, Ibon. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que os haya generado esta magnífica intervención? Bueno, sí. Para que no digo hacer ahora las preguntas porque todavía las tendréis frescas en la mente. Os voy a hacer una advertencia. Soy muy mayor y no me da vergüenza ya decir que no sé. Antes me daba mucha vergüenza y mucho apuro decir que no sé. Y solo sé responder a las preguntas fáciles, o sea que si me vais a hacer alguna pregunta, que sea fácil. Hay por allí. Bueno,
Bueno, mi nombre es Bruno Rendón, vengo de México y pues entiendo que todo este desarrollo no tomó un par de años, llevó bastantes años, pero mi pregunta más específica sería ¿cómo fue financiado todo este desarrollo si en esos momentos había una crisis bastante fuerte? ¿Cuál fue el plan estratégico para poder financiar todo esto? Bueno, primero nosotros tenemos una administración fiscal bastante ortodoxa. Pero estas cosas no se hacen desde los impuestos, por muy ricos, no porque estés en crisis, por muy ricos que seas esa sociedad, todo esto no se puede hacer desde los impuestos. Y tienes que buscar mecanismos extrapresupuestarios para hacer este tipo de cosas. También antes os he dicho que es muy importante el encuentro de lo público y lo público. Es que la ciudad no puede hacer esto solo. Pero es que hay muchas competencias que no son suyas y tienes que aunar las voluntades de las distintas administraciones para que todas colaboren. Es decir, que no es que este ayuntamiento como lo ha hecho, no. Hemos conseguido lo muy inteligente y lo muy difícil fue aunar voluntades. Pero a pesar de eso hay que hacer cosas con mecanismos extrapresupuestarios. Hay otras cosas que son presupuestarias, pero voy a poner algunos ejemplos. La ampliación del puerto. La ampliación del puerto ha costado del orden de 1.000 millones de euros. Y los puertos del País Vasco dependen del gobierno vasco. Están transferidos menos 2 que son de interés general y que dependen del Ministerio de Madrid, que son el puerto de Bilbao y el puerto de Pasajes. Pero el Consejo de Administración, lo que se llama la autoridad portuaria, yo era miembro de ella, tiene una cierta autonomía de funcionamiento. Y entonces pidió permiso a Madrid y se endeudó, pidió créditos a los bancos para hacer las obras. ¿Qué hizo Madrid? Hizo una cosa importante. Avaló esos créditos a los bancos con la garantía del Estado. Pero como luego el puerto, con su explotación portuaria, manejando bien el negocio portuario, ha conseguido devolver tanto el principal del capital como los intereses a los presupuestos del Estado, a Madrid, a los presupuestos generales de España, no les ha costado un euro. Los aparcamientos, hemos hecho cientos de aparcamientos, son espacios públicos, dominio público, los concesionamos a 40 años, se presenta gente y hace los aparcamientos. Unos son para vecinos del entorno, de residentes, que se les venden por 40 años y con esa compra se financia el tema, y otros son de rotación y, pues, digamos, como si fuese una autopista de peaje, el explotador durante 40 años se recupera y el de 40 años revierte al ayuntamiento, pero el ayuntamiento no ha invertido un euro. El consorcio, el agua. Nosotros en el recibo del agua incrementamos una cantidad importante a partir del 70 y tantos, con el criterio de que quien contamina paga. Y además de cobrar el abastecimiento, se duplicó el recibo del agua para poder financiar durante muchos años el plan de saneamiento, sin dar saneamiento, para ir ejecutándolo. Y por tanto, hay una serie de procedimientos de este tipo que tú tienes que ir buscando. Pero una de las fuentes también muy importantes de financiación fue que todos estos suelos que habéis visto, obsoletos, sin ningún valor, con la transformación los pusimos en valor y se consiguieron unas plusvalías de suelos que eran públicos, ferroviarios, portuarios, públicos, de algunas industrias que habían quebrado, pues donde hemos visto el edificio Ilner ese que se mantenía, esos suelos de Altos Hornos, en la época de crisis dejan de pagar impuestos antes de cerrar y la hacienda foral, la hacienda de Vizcaya, se queda con el suelo a cambio de la deuda fiscal. La puesta en valor de esos suelos que eran obsoletos y destartalados, la plusvalía, o si queréis lo digo más descaradamente, la especulación pública de ese suelo produjo del orden, digamos, creo que son 7.000 millones de euros que ayudaron a financiar esto. Y aunque he dicho la especulación pública, que parece que es peyorativo y suena mucho mejor la plusvalía, limpia y honradamente gestionada. Todo el dinero se quedó en la ciudad. Porque también en este momento en que se habla tanto del tema de la corrupción, y así es como se ayudó a financiar. Otras cosas también se hicieron con presupuestos. El Museo Guggenheim, el suelo lo aportó el municipio
y los 133 millones de euros que costaron el museo, la edificación y la operación, la compra de obras de arte, la cuota que hubo que pagarle a Nueva York, etcétera, eso se financió al 50% entre el gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, 67 millones cada uno, pero tampoco de golpe, en un año, en un plurianual de 5 años. Bueno, pues hay que buscar, pero la pregunta del millón es cómo se paga, evidentemente.